Bueno, entonces empezamos con nuestra clase de Química General 2, sección A, del día 5 de septiembre, jóvenes. Vamos a continuar donde nos quedamos, que estábamos viendo lo que eran sales ácidas, sales básicas y sales neutras. Ya vamos a ver la última parte y vamos a ver lo que son ácidos y bases de Lewis. ¿Se acuerdan que mañana es el examen corto? Ya les dije que va a entrar. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes. Miren, para empezar les recuerdo de que ya se deberían de saber todos los ácidos fuertes y las bases fuertes. Si no saben eso, ya van atrasados, ¿verdad? Porque nunca entienden, porque no saben qué es un ácido fuerte, qué es un ácido débil, y entonces ahí se van quedando ustedes atrás y el curso no espera a nadie. Bueno, vamos a ver. Léame, Brian, por favor, se pone cerca el micrófono para que se lo oiga bien. Por último, observamos que algunos aniones pueden actuar como un ácido o como una base. Por ejemplo, el ion bicarbonato puede ionizarse o hidrolizarse con oxígeno. Ok, entonces como es un ácido dicarboxílico, o diprótico, perdón, entonces tiene, ya sabemos nosotros que tiene dos disociaciones. Entonces el ácido carbónico sería más agua, me va a dar hidronio más CO3 menos 2, o sea, carbonato. Miren, la primera Ka sería entonces de 4.8 por 10 a la menos 11. ¿Se acuerdan de aquí que estamos hablando de la base conjugada? Bueno, luego tenemos también el bicarbonato, se me podría también hidrolizar para formarme el ácido carbónico y OH. Se da cuenta que en este caso sería el Kb. Entonces, lo que son, en este caso, el bicarbonato podría funcionar como sal ácida o sal básica. ¿Ok? ¿Y como qué me funciona más? A ver, ¿como qué me funcionará más? ¿Como ácido o como base? ¿Qué dicen ustedes? Tienen que ver la constante. ¿Cuál de las constantes es más pequeña? La de Ka es la más pequeña. Ok, entonces eso nos va a definir qué es el pH que nos va a dar. Entonces fíjense pues, en este caso, como la Kb es más alta que la Ka, entonces el pH que voy a obtener yo del bicarbonato sería alcalino. Ya, aquí miren la conclusión. Léame, Don Eli, por favor. Debido a que Kb es mayor que Ka, predecimos que la reacción de hidrólisis excederá al proceso de ionización. Por tanto, una disolución de bicarbonato de sodio, NaHCO3, será básica. O sea que funciona como base, no funciona como ácido, ¿ok? Debido a las constantes. La constante Kb es más grande que la constante Ka. Eso ya lo habíamos visto, ¿va, jóvenes? Bueno, vamos por último, el último tema de esta unidad, que son ácidos y bases de Lewis. Bueno, a ver, léame, Esther, por favor. Hasta aquí hemos analizado las propiedades ácido-base en función de la teoría de Bronsted. Así pues, para una sustancia que se compone como una base... Se comporte, no comporte. Comporte, perdón. Tener la capacidad de aceptar protones. Según esta definición, tanto el ion hidróxido como el amonio son bases. Ok, entonces se dan cuenta que la definición de Bronsted-Lowry es: un ácido es el que da protones y una base es la que recibe protones. Pero esta definición no funciona con todas las bases, ¿verdad? Porque hay bases que no tienen hidrógeno. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, en este caso, miren, pues ustedes tienen H más OH me va a dar agua. Pero miren ahora cómo funciona lo que es el amonio. El amonio tiene un par de electrones libres que los comparte con el hidrógeno más. Entonces acá se dan cuenta que el amonio me está donando electrones, ¿verdad? Que es la definición de lo que es Lewis. Vamos a seguir hablando. A ver, léame, Jairo. En cada caso, el átomo al cual llega el protón tiene al menos un par de electrones libres. Esta propiedad característica del OH- y
del NH3 y de otras partes de Bronsted, que era una definición más general de los ácidos hidroalcohólicos. Ok, entonces ahora con Lewis vamos a hablar de otro tipo de definición. Entonces, a ver, léame Jeffrey, por favor. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes. En 1932, el químico norteamericano Lewis formuló una definición, postuló lo que actualmente se denomina una base de Lewis, una sustancia que puede donar un par de electrones. Un ácido de Lewis es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Entonces aquí la definición de Lewis habla de donar electrones o recibir electrones. Los que donan electrones son bases y los que reciben electrones son ácidos. Bueno, entonces miremos ahora. Ahí tenemos la foto de Lewis, ¿no? Entonces, a ver, léame por favor Luis Domínguez. Por ejemplo, en la protonación del amoníaco, el NH3 actúa como una base de Lewis porque dona un par de electrones al protón H+, que a su vez actúa como un ácido de Lewis porque acepta el par de electrones. Ok, en este caso el nitrógeno tiene un par de electrones que lo dona al H+, entonces el que dona sería electrones, sería la base, y el que recibe sería el ácido. Entonces acá tenemos, miren, este tiene par de electrones y el hidrógeno no tiene electrones. Entonces este que dona electrones y este que recibe, este sería la base de Lewis y este sería el ácido de Lewis. Entonces me forma el amonio. Entonces léame Mario Alberto, por favor. Por tanto, una reacción ácido-base de Lewis es aquella que implica la obtención de un par de electrones de una especie A. Ok. Bueno, a ver, léame Marlon, por favor. La importancia del concepto de Lewis es que es mucho más general que otras definiciones. Las reacciones ácido-base de Lewis incluyen muchas reacciones en las que no produzcan ácidos de Bronsted. Considere, por ejemplo, la reacción entre el sulfuro de UF3 y el amoníaco para formar un compuesto adulto. Pues sería el producto. Entonces acá tengo, miren, tengo el trifluoruro de boro, que se dan cuenta de que tiene un orbital vacío. De ahí tengo el amoníaco, que sería una base, y entonces se dan cuenta que este sería el que dona electrones, que sería el amoníaco, y el ácido de Lewis, que tendría un orbital vacío, me va a formar este enlace. O sea, esta es una reacción ácido-base, en donde el amoníaco sería la base y el trifluoruro de borio sería el ácido. Entonces, en este caso podemos notar de que el ácido de Lewis va a tener orbitales vacíos que pueden recibir electrones. Aquí se formó el enlace boro-nitrógeno, es un enlace de compartir los electrones. Bueno, a ver, léame por favor Mylan. El BF3 funciona como un ácido de acuerdo con la definición de Lewis. Aunque no tenga protonio ionizable, observe que le haga con los D y el DN se forma un enlace covalente con el lado, como sucede en todas las reacciones ácido-base de Lewis. Bueno, entonces se da cuenta que acá el nitrógeno dona un par de electrones y el boro recibe ese par de electrones. Entonces tenemos la definición de ácido, y la definición de Lewis es más general, es la definición de ácidos más general. Bueno, a ver, léame por favor Rocío. El ácido bórico es otro ácido de Lewis que contiene boro. El ácido bórico, un ácido débil que se utiliza para el lavado de los ojos, es un oxiácido con la siguiente estructura. Entonces ahora aquí tenemos el ácido bórico, se dan cuenta
que se llama hidróxido de boro, ¿verdad? Acá el boro tiene un orbital vacío acá, entonces por eso puede recibir electrones, o sea que va a ser un ácido de Lewis. Aquí tenemos el ácido bórico, y entonces el ácido bórico no se ioniza en agua para producir un H+, ¿se dan cuenta? Según la reacción es. Entonces ahora tengo el ácido bórico, tengo el agua y se me forma ¿qué? El BOH4 menos y el H+. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El agua donó, se dan cuenta que acá tenía 3 OHs, ahora va a tener 4 y por eso tiene carga negativa. Pero va a hidrolizar al agua y entonces se queda con un OH, el ácido bórico, y debe soltar un protón, ¿verdad? O sea que está rompiendo al agua. Esta sería una reacción de hidrólisis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que ¿qué sería? ¿Sería base fuerte o sería base débil? Una base débil. Es una base débil, por eso es que causa hidrólisis. En este caso el agua sería el ácido débil, entonces se dan cuenta, la base conjugada del ácido débil va a ser fuerte, que sería el BOH-4. Y del agua, el hidróneo, el H+, sería el ácido conjugado fuerte del agua. Bueno, a ver, léame por favor, Brian. Esta reacción ácido-base de Lewis, el ácido bórico acepta un par de electrones del ion hidróxido que se deriva de la molécula de H2. Bueno, entonces miren ahora qué es lo que pasa. A ver, léame, Don Eli, por favor. La hidratación del dióxido de carbono para producir ácido carbónico. Entonces, ahora tengo CO2 más agua y me da el ácido carbónico. ¿Se acuerdan que esta reacción es la que da o la que produce que el agua que está a medio ambiente, o sea, en el aire, por ejemplo, en los mares, en los lagos, que es agua que no se está moviendo, pues el agua tenga un pH ácido por la reacción del CO2 más el agua, que me va a dar el bicarbonato. A ver, léame Dresner, por favor. Se entiende en términos del modelo de Lewis como sigue. La primera etapa implica la donación de uno de los pares electrónicos libres, el átomo de oxígeno y el H2O, al átomo de carbono del CO2. Entonces vamos a ver la reacción. Yo tengo el CO2, el oxígeno del agua me ataca al carbono, ¿se dan cuenta? Entonces luego se rompe el doble enlace y me va a quedar el oxígeno negativo, en donde se recibió los electrones, que sería este, y el oxígeno que va a quedar positivo es el agua que se adicionó. ¿Se dan cuenta? Ahí queda positivo y negativo. O sea que la molécula tiene una carga de 0, porque más 1 menos 1 sale 0. Esa sería la primera reacción. Vamos a ver ahora qué pasa. A ver, léame por favor, Esther. Por tanto, el H2O es una base de Lewis y el CO2 es un ácido de Lewis. A continuación se transfiere un protón al átomo de oxígeno que soporta una carga negativa para formar el... no logro los H2CO. Bueno, entonces se da cuenta que la primera reacción es una reacción ácido-base. El agua está donando electrones al carbono, por lo cual quiere decir de que el agua sería la base y el carbono que está recibiendo el par de electrones sería el ácido. Bueno, entonces esa sería la primera reacción. Se dan cuenta que esta molécula no es estable. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene carga positiva de este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una transferencia de hidrógeno. Entonces, miren, pues, acá tienen la molécula que produjimos anteriormente. Entonces, este hidrógeno
se va a pasar donde está la carga negativa y entonces el oxígeno ya queda sin carga positiva. Y esta fórmula es la fórmula del ácido carbónico. Se dan cuenta, 1, 2, 3 oxígenos, un carbono y 2 hidrógenos. Esa sería la fórmula del ácido carbónico. Bueno, entonces vamos a ver otros ejemplos de reacciones ácido-base de Lewis. Miremos acá. Acá tenemos plata positivo y tenemos NH3. La plata positivo sería un ácido de Lewis porque le faltan electrones. El amoníaco tendría que ser la base porque el nitrógeno tiene electrones libres. Entonces se dan cuenta que aquí se forma este compuesto, se llama compuesto coordinado, ¿ya? Porque están uniendo cargas. Entonces fíjense pues, acá ustedes tienen dos moléculas de amoníaco y se une con una molécula de plata. Se dan cuenta de que acá ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes tienen dos moléculas de amoníaco y entonces la plata se va a unir. Entonces acá ustedes, este complejo coordinado tiene una carga positiva. Este complejo coordinado es soluble en agua, ¿ok? Los complejos no los miramos en el curso de química general, ni 1 ni 2, ¿verdad? Este tema ya no se mira. Entonces este sería un complejo. ¿Por qué? Porque está formando enlaces entre el nitrógeno y un metal. Y se dan cuenta que tiene carga. Eso significa que esto va a ser soluble en agua. Ahora miren el cadmio. En este caso, el cadmio que tiene una carga positiva sería el ácido. Y el yoduro que tiene una carga negativa sería la base. Este yoduro es el que dona los electrones y el cadmio es el que recibe los electrones. Entonces se dan cuenta que se forma otro complejo con carga negativa, ¿ok? Entonces porque ustedes están poniendo en el complejo 4, están poniendo 4 hidrógenos, o sea que tienen menos 4. Y el cadmio tiene más 2. Entonces sería más 2 menos 4, les queda la carga menos 2. Ahora aquí tienen el níquel sólido y el CO2. Entonces miren qué es lo que forma esto. Se dan cuenta que el monóxido de carbono sería la base y el níquel sería el ácido. Y me forma el monóxido de níquel. Bueno, a ver, léame por favor, Jairo. Bueno, a ver, Jeffrey. Jonathan. Bueno, nadie tiene micrófono, jóvenes. A ver, Luis Domínguez. Luis Domínguez, ¿me escuchan, jóvenes, o no me escuchan? Pero no se recibe nada, jóvenes. Bueno, es importante advertir que la hidratación de los iones metálicos en disolución es en sí mismo una reacción ácido-base de Lewis. Entonces, de este modo, cuando el sulfato de cobre 2, CuSO4, se disuelve en agua, cada ion cobre más 2 se asocia con 6 moléculas de agua. ¿Y qué me forma? Me forma el complejo que se llama hexahidrato de cobre más 2, ¿ok? En este caso, el ion cobre más 2 actúa como el ácido y las moléculas de agua actúan como base. ¿Por qué? El agua dona electrones al oxígeno y el cobre, que tiene una carga positiva, recibe los electrones. Bueno, a ver, léame, Jairo, a ver si puede leer ahora. Bueno, ¿alguien que pueda leer, jóvenes? Nadie. Bueno, entonces, aunque la definición de Lewis de ácidos y bases tiene una gran importancia por su generalidad, se habla comúnmente de un ácido y una base en términos de la definición de Bronsted. ¿Por qué?
porque son los más utilizados a nivel de cálculos. Pero en general la expresión de ácido de Lewis se utiliza para sustancias que pueden aceptar un par de electrones pero no contienen hidrógenos ionizables. Entonces miremos ejemplos. Ejemplo: identifique el ácido de Lewis y la base de Lewis en cada una de las siguientes reacciones. Entonces acá, ¿alguien puede hablar, jóvenes, o no? A ver, Brian. Si yo no les escucho nada. A ver, Brian, trata de hablar. No sé por qué no me escucho y aquí no me dice que tengo baja la definición. Bueno, entonces miren pues, en este caso tenemos acetato de etilo y tenemos tricloruro de aluminio. Y lo que se va a formar es la unión del acetato con el tricloruro de aluminio. De ahí tenemos el mercurio más 2 y tenemos el cianuro. En el caso de arriba, nosotros sabemos que el tricloruro de aluminio va a ser un ácido de Lewis, porque el aluminio está unido a 3 átomos de cloro y va a tener un orbital vacío, o sea que este va a ser un ácido de Lewis. ¿Ya? Entonces en este caso ese sería el ácido de Lewis y el otro sería la base, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros ver? Que siempre tenemos que saber cuáles son los ácidos de Lewis que están nombrados en el transcurso de lo que estamos viendo. Ahora, cuando son cargas es más fácil. El que tiene carga positiva sería el ácido y el que tiene carga negativa sería la base. Entonces en este caso el cianuro es la base y el mercurio es el ácido. Y miren, forma el complejo que es 4 cianuros y un hidrógeno. Entonces 4 cianuros me da menos 4 y un mercurio me da más 2, entonces la suma sería menos 2. Entonces el complejo, que es soluble en agua, sería tetraciano mercurio y tendría una carga de menos 2. Miremos acá cómo funciona esto. Miren, acá tengo la base de Lewis, que sería, pero en esto sería un éter, que eso lo van a ver en orgánica. Entonces el oxígeno tiene el par de electrones, lo comparte con el aluminio y se dan cuenta que se forma un enlace dativo o de coordinación entre el oxígeno y el aluminio. El aluminio sería la base y el éter sería la base y el tetracloro de aluminio sería el ácido. Miremos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, ustedes tienen el cianuro con carga negativa, sería la base, y el mercurio, que tiene carga positiva, sería el ácido. Y así es como se forma el complejo. ¿Miren? Se unen 4 cianos al mercurio y le queda una carga menos 2. Bueno, entonces vamos, aquí les dejo el ejercicio de práctica. ¿Me están escuchando, va, jóvenes, o no? ¿Sí me escuchan, ma? Sí, se escucha. Bueno, ahorita ya funcionó, ¿me? Bueno, entonces, ahora, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame, Dresner. Propiedades ácido base de las sales. Ok. A ver, léame, Don Eli, a ver si puede hablar. Sales que producen disoluciones neutras. Ok, que esos vendrían de ácidos y bases fuertes. A ver, léame, Brian, por favor. Sales que producen disoluciones básicas. Estos tendrían que venir de un ácido débil. A ver, léame, Esther. Esas tendrían que venir de una base débil. A ver, Jairo. Ácidos y bases de débiles. Ok, que fue la última definición.
Entonces, ya sabemos que la definición más general de ácidos es la de Lewis, pero la que más se utiliza es la de Bronsted-Lowell. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, joven. Con eso terminamos la unidad 4, parte 3. Si no mal me recuerdo, hasta aquí entra el examen, pero yo se los voy a confirmar yo, el segundo parcial. Ahí se los confirmo. No estoy seguro si es en la 3 o la 4. Entonces sería la unidad 3 completa y la unidad 4 hasta donde les indique. No sé si entra yo común. Ahí se lo confirmo lo más pronto posible para que ustedes vayan estudiando ya, jóvenes. Bueno, entonces ya firmaron, jóvenes, que ya voy a cerrar la asistencia, jóvenes. Bueno, entonces vamos a ver la unidad 5. Vamos a ver equilibrio químico y aquí vamos a ver ácido base y solubilidad. Objetivos. A ver, léame Jeffrey, por favor. Que el estudiante conozca el efecto ion común y pueda realizar sus respectivos cálculos. Ok, vamos a ver el efecto ion común. A ver, léame Jonathan, por favor. Conozca las disoluciones amortiguadores, buffer y puedan realizar sus respectivos cálculos. Ok, a ver Luis Domínguez. Puedan realizar disoluciones amortiguadoras. Miren, las disoluciones amortiguadoras son muy importantes para, por ejemplo, cultivo de tejidos. Muchas veces tienen que hacer buffer. ¿Por qué? Porque, digamos, buffer significa una solución que tiene un pH fijo, ¿verdad? Y entonces a veces, digamos, el crecimiento de algunos tejidos tiene que tener un pH específico. Entonces así van a tener ustedes que hacer y aquí es donde van a aprender cómo hacer la solución. Vamos a ver el efecto de ion común. A ver, léame Mario Alberto, por favor. Aquí tenemos la propiedad del ácido base de disoluciones de dos solutos que contienen el mismo ion, cation o anión, denominado ion común. Ok, entonces cuando decimos ion común quiere decir de que tienen un ion que está en los dos compuestos, ¿verdad? Eso es lo que significa así en términos simples. A ver, léame Marlon, por favor. La presencia de un ion común suprime la ionización de un ácido débil o de una base débil. Por ejemplo, cuando el acetato de sodio y el ácido acético se disuelven en la misma disolución, se disocian y se ionizan formando iones CH3CO-. Entonces aquí vamos a repetir lo que vimos de lo que es el principio de Le Chatelier. Entonces miren pues, aquí yo tengo el acetato de sodio. El acetato de sodio es completamente soluble en agua, me va a dar iones acetato y me va a dar sodio. El ácido acético, que es un ácido débil, me va a dar iones acetato y me va a dar iones hidróneo. Bueno, entonces, ¿cuál sería el ion común ahí, jóvenes? En esas dos reacciones, ¿cuál es el ion común? O sea, que está en las dos reacciones. A ver, Mailan, ¿cuál sería? ¿El acetato, el sodio o el ácido acético? ¿Cuál es el ion común? El ácido acético. El ácido acético ahí arriba. En la primera hay ácido acético. No hay ácido acético en la primera. Maila. Bueno, entonces no puede ser ion común. A ver, Rocío Méndez, ¿cuál sería el ion común? El CH3CO. Negativo, el acetato sería el ion común. Entonces se dan cuenta que acá, ¿qué es lo que pueden ver ustedes? Es que ion común significa lo mismo, jóvenes. Este sería el ion común, acetato. Los dos tienen acetato. El de abajo no tiene sodio, el de arriba no tiene acetato de sodio, el de arriba no tiene ácido acético, el de arriba no tiene H+. O sea, el ion común sería este. Bueno, entonces, en este caso, el ion común, ¿qué va a hacer? Entonces, según el principio de Le Chatelier, cuando yo estoy echando más en productos, se dan cuenta de que aquí me están aumentando los productos.
Entonces, el equilibrio, ¿cómo va a responder? Me va a responder con la reacción indirecta. ¿Y la reacción indirecta qué va a hacer? Formar más ácido acético molecular. Y entonces lo que va a pasar es de que la acidez de la solución va a bajar. O sea que cuando yo echo el acetato, el ácido acético se vuelve menos ácido. Ya es un ácido débil y con eso va a ser menos. Entonces ese es el efecto del yo común en este caso. Bueno, a ver, léame por favor, Brian. El CH3CO. Póngase bien el micrófono, oyendo, porque es cuestión de que usted no se lo pone bien, Brian. Dele, pues. Por lo que se disocia por completo en la disolución, tanto que CH3COOH es un ácido débil, se ioniza solo en un cuerpo. ¿Ok? Entonces se da cuenta que la primera reacción es directa, porque las sales de sodio se disuelven completamente en agua. En la segunda reacción es de un ácido débil, por eso es que está en equilibrio. Entonces acá, como les dije, va a aumentar la cantidad de acetato. Se dan cuenta que aquí, en el equilibrio debería haber un mol, pero ahora cuando ustedes le agregaron el otro, ahora hay 2 moles. Entonces el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reaccionar ese mol extra con el H+ para regenerar el ácido acético, y por eso lo hace menos ácido. Bueno, a ver, léame, Don Eli, por favor. De acuerdo con el principio de Lechatelier, la adición de iones CH3COO- provenientes del CH3COONA a una disolución de CH3COOH suprime la ionización del ácido, es decir, desplaza el equilibrio hacia la izquierda, por lo que disminuye la concentración de iones hidrógeno. Ok, hacia la izquierda, o sea que a la reacción ¿qué? ¿Inversa o directa? ¿Reacción qué? ¿Inversa o directa? Inversa, ¿ah, jóvenes? O sea, la regeneración de los reactivos. O sea que entonces, ¿qué pasa? Me va a hacer menos ácido al ácido acético. Eso es lo que va a pasar ya al final, en conclusión. Bueno, déjenme, solo voy a cerrar ya el listado porque ya se acabó el tiempo. Entonces, ¿cuántos vinieron hoy? Vamos a ver. 2 y 3. Vamos a cerrar. Y de ahí vinieron 13. Vinieron 2 más que ayer, aunque no creo. Vamos a ver ahorita en el listado. Bueno, entonces, a ver, léame, Dresner, por favor. En consecuencia, una disolución que contenga CH3COH y CH3CONA será menos ácida que aquella que solo contenga CH3COH a la misma concentración. Ok, entonces, fíjense pues, en resumen, si nosotros, y eso es lo que vamos a hacer el cálculo, tenemos una solución solo de ácido acético, va a ser más ácida que cuando le agregamos acetato, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a comprobar con cálculos. A ver, léame, Jairo, por favor. El desplazamiento del equilibrio de ionización del ácido acético se debe a los iones de acetato de la sal. El CH3CO- es el ion común porque lo aportan tanto el CH3COH como el CH3CONA. Ok, ese es el único ion común que tiene la reacción. Bueno, a ver, léame, Jeffrey, por favor. El efecto del ion común es el desplazamiento del equilibrio causado por la adición de un compuesto que tiene un ion común con la sustancia disuelta. Ok, entonces normalmente lo que vamos a echar nosotros son sales solubles que me van a dar algún ion de la disociación, que puede ser un ácido o puede ser una base.
Bueno, a ver, léame por favor, Jonathan. Este efecto tiene una función importante en la determinación del pH de una disolución y en una solubilidad de una sal poco soluble. Entonces, aquí nosotros vamos a dar el principio para poder hacer un amortiguador, o sea, un buffer. Bueno, a ver, léame por favor, Luis Domínguez. Por ejemplo, en el caso del pH de una disolución que contiene un ácido débil, HA, y una sal soluble del ácido débil, como NaA, y comenzamos por escribir. Entonces, vamos a hacer lo que es el análisis. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo HA, que sé que es un ácido débil más agua, me va a dar protones más H menos, ¿verdad? Entonces, esto es un ácido débil, quiere decir de que la concentración de hidrógeno es baja, ¿verdad? Entonces ahora yo agrego, se dan cuenta, aquí tengo el resumen de la anterior, ¿va? Sin poner el agua, HA me va a dar H más A menos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo echo el Na más, entonces me va a aumentar la concentración de A menos, entonces eso me va a causar un desequilibrio. Bueno, miremos la constante de acidez de que sería un ácido débil. Sería la concentración de H más por la concentración de A menos partido la concentración de HA, ¿verdad? O sea, el ácido original. Entonces, para calcular la concentración de H más, despejamos, pasamos a multiplicar HA por KA y pasamos a dividir el A menos. Entonces ya tengo despejado el H más. Bueno, a ver, léame Marlon, por favor. Al tomar el logaritmo negativo de ambos lados de la ecuación tenemos. Entonces, ahora yo tengo, le pongo logaritmo, menos logaritmo de H más va a ser igual a menos logaritmo de KA menos logaritmo de HA partido A menos. Eso sería cuando yo lo multiplico por el logaritmo tanto lado izquierdo lado derecho. Bueno, entonces luego de esto, ¿qué pasa? Yo hago un ordenamiento, se dan cuenta que me queda menos logaritmo de H más, y acá para que me quede en lugar de negativo positivo, debo de cambiar lo que son el HA pasaría al denominador y el A menos pasa al numerador. Entonces ahora me quedaría positivo. Entonces esta ecuación, menos logaritmo de H más, que sería el pH, menos logaritmo de KA, que sería el pKa, y el logaritmo entre A menos y HA, es una ecuación que se llama, y vamos a ver, se llama ecuación de Hasselbalch. Vamos a ver. Entonces, ahora se da cuenta que, como les dije, menos logaritmo de H sería pH, menos logaritmo de Ka sería pKa, más el logaritmo de la concentración de la sal partido la concentración del ácido original. Esto es importante, que tienen que ponerlo siempre igual. La concentración de la sal partido la concentración del ácido. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Que pKa va a ser el menos logaritmo de Ka, porque aquí tengo menos Ka. Entonces, vamos a ver que esta ecuación es lo siguiente. A ver, Mayla, léame. La ecuación se conoce como una ecuación de Henderson-Hasselbalch, cuya forma más general es. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch es esta. Entonces sería el pH de la solución, se dan cuenta que aquí lo pueden ver arriba. Entonces con esta ecuación es poderosa. Entonces acá tienen el pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de la base conjugada partido del ácido. Con esta ecuación ustedes pueden calcular cualquier pH de una solución que combina una base agregada y el ácido. Y esto va a ser la relación de lo que es un amortiguador o un buffer. Bueno, a ver, léame por favor, Rocío, por favor. En este ejemplo, HA es el ácido y A menos es la base conjugada, de tal modo que si conocemos el valor de Ka del ácido, las concentraciones de este y de su sal, serán posible calcular el pH de la disolución. Usando la ecuación de Hasselbalch también podemos hacer los cálculos, que vamos a verlo de las dos formas. Entonces, a ver, léame Ronald, por favor.
Es importante recordar que la ecuación de Henderson-Hasselbalch proviene de la expresión de la constante de equilibrio y es válida sin que importe el origen de la base conjugada, es decir, puede provenir solo del ácido o del ácido y de su sal. O sea que aquí puede prevenir de la disociación del ácido o de la base, pero también puede prevenir de haber agregado más sal, ¿verdad? Que eso sería el ion común. Bueno, a ver, léame, Brian, por favor. En los problemas que involucran un efecto de ion común, por lo general se dan las concentraciones iniciales de un ácido débil, HA, y de su sal, como NaA. Podemos ignorar la ionización del ácido y la hidrólisis de la sal, siempre y cuando las concentraciones de dichas especies sean razonablemente altas. Ok. Entonces se dan cuenta que las soluciones deben ser arriba o igual de 0.1. Miren, toda la química se basa en eso. Los cálculos químicos que hacemos normalmente nosotros lo hacemos con concentraciones mayores de 0.1. Si no, pues si son menores de eso, no funciona el equilibrio como lo conocemos. Ojo con eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, léame por favor, Don Eli. Calcule el pH de una disolución de CH3COOH 0.20 molar. B. ¿Cuál es el pH de una disolución que contiene tanto CH3COOH 0.20 molar como CH3COONA 0.30 molar? La K de CH3COOH es 1.8 por 10 a la menos 5. Bueno, según lo que estudiamos hasta el momento, ¿cuál va a ser la solución más ácida? ¿La que tiene el ácido solo o la que tiene la sal? A ver, Dresner, ¿cuál sería la más ácida? La que está sola. La que está sola. ¿Se acuerdan ustedes que el ion común lo que va a hacer es que me va a desplazar el equilibrio hacia el ácido y me lo va a hacer menos ácido? Entonces fíjense pues, teóricamente yo debo saber esto para ver que los resultados que yo tenga son correctos pues. Y eso es lo que a veces les falta a ustedes pues. Ustedes no miran ninguna lógica en esto, ¿verdad? Y al no entender la lógica pues ustedes ponen cualquier resultado, ¿va, jóvenes? Así me mido yo unos resultados que nada que ver con lo que es la realidad. Bueno, entonces vamos a ver, calcular el pH cuando solo tenemos ácido acético. Eso ya lo sabemos hacer. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ponemos nuestra ecuación, nuestro cuadrito. Ácido acético me dará H más acetato. Bueno, al inicio tengo 0.20, tengo 0 de acetato y de H más. En el cambio tengo menos X, que es lo que se disocia, más X que me va a dar de protones y más X que me va a dar acetato. Bueno, entonces en el equilibrio tengo menos, al sumar 0.20 menos X, XX. Bueno, entonces ahí tengo que utilizar la ecuación de equilibrio. Ka es igual a H más por la concentración de acetato dividido la concentración del ácido acético. Bueno, entonces me queda la ecuación 1.8 por 10 a la menos 5 igual a X al cuadrado, X por X, X al cuadrado, partido 0.20 menos X. Entonces ahora paso a multiplicar eso por esto, despejo, y la ecuación me quedaría X al cuadrado más 1.8 por 10 a la menos 5 menos 3.6 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale X1 y X2? Háganlo pues, jóvenes. A sería 1, B sería 1.8 por 10 a la menos 5 y C sería menos 3.6 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale X1 y cuánto sale X2? A ver pues, con la ecuación, con la calculadora. Que tienen que acostumbrarse a usar su calculadora, jóvenes. Y esto es un cálculo bien fácil, va. Ponen ustedes mode, ponen ecuación, luego ponen cuadrática y ahí meten A, B y C. ¿Cuánto les queda, jóvenes? El positivo da 1.89 por 10 a la menos 3 y el negativo da menos 1.91 por 10 a la menos 3. ¿Cuál es el que agarra, Jairo? El positivo. Bueno, entonces se dan cuenta que por eso yo les pido por lo menos dos decimales en la expresión de lo que es expresión, notación científica, que lo pone como exponentes, ¿verdad? Yo les pido a veces eso y no saben ni qué poner. Bueno, entonces el pH de la solución sería menos el logaritmo de 1.89 por 10 a la menos 3. A ver, hagan el cálculo si le sale 2.72.
Sí. Bueno, esa sería la A. Quiere decir que estamos viendo la disolución sin ninguna sal, solo el ácido. Ahora, ¿cuál es el resultado que nosotros vamos a esperar? ¿Más alto que 2.72 o más bajo? Saldo. ¿Se dan cuenta que no entienden? A ver, ¿qué fue lo que dijo el anterior compañero? Dijo que va a ser más bajo, dijo Dresner, ¿o no, Dresner? Bueno, entonces se dan cuenta. Y por eso a ustedes les da lo mismo que salga más alto o más bajo, porque no entienden. Bueno, a ver, léame por favor, Luis Domínguez. El acetato de sodio es un electrolito fuerte, de manera que se disocia por completo en disolución. O sea que yo voy a tener el acetato completamente diferente, disuelto, perdón. El acetato de sodio se va a disolver en 0.3 molar de sodio y 0.3 molar de acetato. Por supuesto, el sodio no me interesa porque no es el ion común. En este caso, el ion común sería el acetato. Bueno, entonces ahora miren cómo cambia el cálculo. Ahora, inicialmente tengo 0.20 igual que anteriormente, que el ácido acético, pero ahora miren, ya no tengo 0 en lo que es acetato, lo que sería 0.3. Bueno, entonces ahora con ese pequeño cambio me va a variar el pH. Bueno, entonces en el cambio sería menos X más X más X. En el equilibrio 0.20 menos X, de ahí sería X y de ahí sería para el acetato 0.30 más X. Entonces se da cuenta que ahora nos salió X. Tenemos la expresión de Ka, que sería H los protones por el acetato partido del ácido acético. Sustituimos nuestras variables. Sería X por 0.30 más X partido 0.20 más X. Se dan cuenta que ahí ya me va a variar el resultado. Bueno, al operar todo esto me va a quedar X al cuadrado más 0.300018 y menos 3.6 por 10 a la menos 6 igual a 0. Calcúlenme el X1 y el X2 por favor, jóvenes. A sería 1, B sería 0.300018 y C sería menos 3.6 por 10 a la menos 6. A ver cuánto le sale. Para cambiar en su calculadora, borrar los datos anteriores, lo que tienen que hacer en la Casio, tienen que poner 1 que dice comp. Ahí con eso borran los datos anteriores. Si no les quedan los datos anteriores y eso detienen ustedes más los cálculos. A ver cuánto les queda X1 y cuánto les queda X2. En el positivo me dio 1.20 por 10 a la menos 5. En el negativo me dio 0.30002. Ok, entonces ¿cuál tomo? El positivo. Ok, bueno, entonces esa sería la concentración de H+. Bueno, entonces ahora sería pH menos logaritmo de H+, 1.2 por 10 a la menos 5. ¿Sale 4.92? ¿Sí o no? Sí. Entonces disculpe al que le dije que estaba malo lo que dijo. Sí. ¿Por qué? Porque sale más alto el pH, pero la concentración de ácido, ¿cómo es? ¿La concentración de ácido qué es? ¿Más baja o más alta? ¿Ah? ¿Más baja o más alta? De ácido más baja. Más baja, entonces a eso me estaba haciendo referencia yo. Pero el pH sale más alto, que quiere decir de que es menos ácida. Entonces se da cuenta que el efecto de ion común, sí me está modificando el pH. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, léame Luis Domínguez. A ver, Mario Alberto. Para el resultado, 2.72 y 4. No se le escucha nada. A ver, pruebe por favor, Marlon.
A ver, alguien que pruebe, pues, jóvenes. A ver, Dresner, que fue el que le funcionó primero. A ver, Dresner, pruebe. Resultado nada. ¿Ah? A ver quién fue el que habló ahorita. A ver, Marlon, lea, pues. Y que todos hemos leído y escuchado. Bueno, pero ahorita ya no sé qué pasa con el internet. Bueno, lea Marlon o no. O bueno, a ver. Lea Marlon, a ver si puede leer. Al comparar, ¿Quién está leyendo? al comparar los resultados en A, puntos de Myron. Bueno, lea Mylan, pues, a ver. Al comparar los resultados en A 2.62 y B 4.92, podemos observar que cuando está presente el ion común CH3CO-, de acuerdo con el principio de Le Chandelier, el equilibrio se desplaza de derecha a izquierda. Esta acción disminuye el grado de ionización del ácido débil. En consecuencia, se producen menos iones de H+, y pH más alto. Ok, entonces el pH sí aumenta, pero la concentración de H más disminuye. Ok, ahí tienen el ejercicio de práctica, jóvenes, para el resumen. A ver, léame, Rocío, a ver si se le escucha. El efecto del ion común también se manifiesta en disoluciones de una base débil, como NH3, y una sal de la base, como NH4, en el equilibrio. Entonces, fíjense pues, acá tenemos el NH4. Después se las voy a poner en la pizarra porque no me gusta cómo lo puso. Ya para terminar, no me gustó cómo lo puso. Entonces, fíjense pues, acá van a tener ustedes lo siguiente. Se dan cuenta que a veces los libros no explican igual. Tienen ustedes el cloruro de amonio, ¿ok? Este se va a disociar completamente en NH4 más elementos. Bueno, y de ahí tienen ustedes el equilibrio de lo que es la base débil, que es el NH3 más agua, que les va a dar NH4 más ¿qué? OH, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cuál es el ion común ahí, jóvenes? El NH4. Ok, el NH4 es el ion común. Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Hacia dónde va a desplazar el equilibrio entonces? ¿Hacia la reacción inversa o la reacción directa? A ver. Igual que el anterior, va a desplazar hacia la reacción inversa. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esto? Va a bajar la concentración de OH cuando está presente el ion común, que sería el H4. O sea, es exactamente igual como vimos con el ácido, solo que acá, en lugar de disminuir el H+, me va a disminuir el OH. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, aquí, ¿fue alguna duda? Miren, aquí no sé qué fue lo que puso, ¿va? Entonces, miren, pues, aquí no sé qué fue lo que puso mi estimado Chan. NH4 me va a dar NH3 más ácido, o sea que aquí ¿qué está pasando? La hidrólisis, ¿sí o no? Porque nosotros sabemos de que el NH4 más es un ácido conjugado fuerte. Esa sería la Ka, porque me está dando protones. Entonces, miren pues, acá yo tengo H más sería igual, entonces al despejar H más sería igual a Ka por NH4 partido NH3. Bueno, entonces ahora modifiquemos la ecuación. Se dan cuenta que me quedaría menos logaritmo de H más menos logaritmo de Ka menos logaritmo de NH4 más partido NH3. Para ponerla según los... Miren pues, lo que pasa es de que aquí, miren, trabajó con H, ¿por qué? Porque quiere poner igual la ecuación de Hasselbalch, que la pone en función del pH.
Si ustedes trabajan con esta ecuación que puse yo ahí en la pizarra, tendrían que trabajar con pOH, ¿verdad? Que sería lo mismo, pero no sería la ecuación de Hasselbalch que está hablando de pH. Entonces, cualquiera de las dos cosas da lo mismo. Entonces ahora me quedaría la ecuación de Hasselbalch, me quedaría menos logaritmo de H más igual a menos logaritmo de Ka más logaritmo de NH3 partido NH4 más. Entonces ahora, ¿cómo me queda el pH? pH va a ser igual a pKa más logaritmo de NH3 partido NH4 más. Entonces, ahí nos va, bueno, vamos a leer esto último y nos vamos a quedar. A ver, léame, a ver quién puede leer. Dresner, ¿puede leer? Sí. Léame, pues. Una disolución que contenga tanto NH3 como su sal NH4Cl será menos básica que una disolución que solo contenga NH3 a la misma concentración. El ion común NH4 más suprime la ionización de NH3 en la disolución que contiene la base y la sal. Eso fue lo que les expliqué a Camin. Como el ion común es el NH4, va a aumentar la cantidad de NH4 en la solución, entonces me va a desplazar el equilibrio, por lo cual me va a hacer la solución menos alcalina. ¿Estamos? Eso fue lo que les expliqué en la pizarra. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Que tengan una feliz noche, se cuidan y nos vemos mañana. Ya se creo que mañana es examen corto. Feliz noche, ingeniero. Buenas noches, pues, chicos, se cuidan. Buen provecho.